ecuación de diseño es una relación, una ecuación, como lo dice su nombre, que relaciona la velocidad de reacción con la concentración de sustrato y con el tiempo. Estas ecuaciones nos van a servir para calcular, por ejemplo, el tiempo que se requiere para llegar a cierto grado de conversión en una reacción química o una reacción bioquímica. Nos van a servir también, por ejemplo, para calcular el volumen de un reactor. En el caso del reactor de tanque agitado, por ejemplo, nos va a servir el reactor intermitente, nos va a servir para calcular el volumen necesario de un reactor para alcanzar cierta cantidad total de sustrato convertido o de producto o de biomasa. Entonces, nos va a decir cuánto tiempo necesitamos para alcanzar la concentración deseada, para encontrar la conversión deseada. Indirectamente podemos calcular el volumen del reactor necesario para alcanzar nuestro objetivo. Cuando nosotros ponemos un objetivo, ¿no? Quiero producir tantas toneladas de producto, quiero producir tantas toneladas de biomasa en tanto tiempo, pues el reactor, la ecuación del diseño nos va a ayudar a realizar esos cálculos. En el caso de los reactores continuos, pues nos va a ayudar para determinar dos cosas, la tasa de alimentación que requerimos para llegar a cierto grado de conversión, para alcanzar cierta meta, y también pues el volumen del reactor que necesitamos para cumplir con nuestro objetivo, ¿no? Entonces, la ecuación de diseño o las ecuaciones de diseño son estas ecuaciones que nos relacionan la velocidad de reacción, la concentración del sustrato y el tiempo, y nos sirven para tomar decisiones sobre el tipo de reactor que vamos a utilizar, sobre el tamaño del reactor, sobre el tiempo, sobre el modo de operación. Entonces, estas ecuaciones de diseño, al menos las que vamos a ver, se basan en algo que se conoce como los reactores ideales. Los reactores ideales son modelos simplificados de lo que es un reactor real. En clases anteriores estuvimos viendo diferentes tipos de reactores. De este tipo de reactores se ha llegado a una simplificación, a modelos simplificados que nos dicen o que nos sirven para calcular de manera más sencilla cómo se comportan los reactores reales. Estos reactores ideales se basan en algunos supuestos y son de tres tipos. Puede ser el reactor de lote o intermitente. Este es un reactor perfectamente mezclado, en donde no hay entradas y no hay salidas, en donde el reactor, al menos como nosotros lo vamos a ver, es perfectamente homogéneo. No hay zonas huecas, no hay zonas muertas. El reactor está perfectamente mezclado. La misma concentración de sustrato, producto y biomasa es exactamente la misma en todo el volumen del reactor. Al menos en los ejemplos que vamos a ver, se considera que la temperatura y la presión son homogéneas. No hay gradientes de temperatura, no hay gradientes de concentración, no hay diferencias de pH, está perfectamente mezclado, no hay entradas, no hay salidas, no hay cambios de densidad y no hay cambios de volumen, no hay evaporación, no hay adición de sustrato ni nada. Esta es una idealización de lo que es el reactor en lote, el reactor lote o intermitente, que vimos en clases anteriores. Bueno, en el caso de los reactores ideales, el reactor por lote o intermitente asume todas estas consideraciones, ¿no? Que el reactor es perfectamente mezclado, que no hay gradientes de temperatura, que no hay gradientes de concentración, etcétera. Y de esta manera podemos hacer un tratamiento matemático del reactor mucho más sencillo. También vamos a considerar que la reacción es homogénea, es decir, que todo sucede en una sola fase. Sabemos que en muchas ocasiones estas reacciones incluyen 2 o 3 fases. Podría incluir, por ejemplo, la fase líquida, la fase gaseosa, incluso la fase sólida, si consideramos a la biomasa como sólidos en suspensión. Sin embargo, para fines del análisis matemático que vamos a hacer ahorita, vamos
vamos a considerar que el reactor es completamente homogéneo. Después tenemos el reactor de flujo pistón. El reactor de flujo pistón es un reactor tubular. Aquí lo mostramos como un tubo de sección circular, pero la sección puede ser de cualquier tipo, ¿no? Puede ser un cuadrado, puede ser un triángulo, o cualquier forma que decidamos. Pero bueno, la característica del reactor de flujo pistón es que tiene una entrada, una salida, que no hay mezclado hacia los lados, no hay mezclado laterales, no hay retromezclado, es decir, el flujo avanza en una sola dirección, inicia en un extremo en donde inicia solamente con sustrato y termina en el otro extremo en donde el sustrato tiene una menor concentración y hay una mayor concentración de productos, y en el caso de que sea una fermentación, un cultivo microbiano, pues también va a haber un incremento en la concentración de biomasa. En el caso del reactor por lote o intermitente, no hay entradas ni salidas. Solamente hay una transformación del contenido del reactor. Durante el tiempo disminuye la concentración de sustrato, aumenta la concentración de producto, y en el caso de que se trate de un cultivo microbiano o cultivo celular, va a haber un incremento también en la concentración de biomasa, como en todos los reactores en lote. En el caso de los reactores de flujo pistón, las concentraciones no varían con respecto al tiempo, sino con respecto a la posición. ¿Qué significa? Que aquí en la entrada del reactor siempre va a tener la misma concentración, que es la concentración en la alimentación. Aquí viene medio de cultivo nuevo o medio de reacción nuevo, entra sustrato nuevo, está entrando de manera continua y siempre entra a la misma concentración, al mismo flujo y a la misma concentración. Y acá en la salida siempre va a estar saliendo producto a la misma concentración, ¿no? Y también junto con este fluente, además de sustrato, además del producto, puede haber sustrato residual, el sustrato que no alcanzó a reaccionar, puede haber biomasa, en el caso que eso se trate de un cultivo microbiano o celular, y obviamente producto, ¿no? Las concentraciones no varían con respecto al tiempo, o sea, en un reactor de flujo pistón, nuevamente menciono, son reactores, son modelos, ¿no? Son simplificaciones de los reactores reales. En un reactor, para que sea de flujo pistón, debe de cumplir que las concentraciones en la entrada, en la salida y en cualquiera de los puntos intermedios de este reactor, las concentraciones siempre van a ser las mismas. Va a haber un perfil de una gradiente de concentración. En la entrada va a haber más sustrato, en la salida va a haber menos sustrato, en la entrada va a haber menos producto, en la salida va a haber más producto, pero la concentración, si nosotros esto lo partimos en unas secciones, ¿no?, transversales, la concentración siempre va a ser la misma. Otras características del reactor de flujo pistón es que la entrada o el flujo de estas corrientes son completamente no interactúan entre ellas, ¿no? Van en un flujo laminar, no hay mezclado entre una capa superior y una capa inferior, por ejemplo, no hay retromezclado, no se regresa el líquido, siempre va en una misma dirección. Entonces, esto nos causa, o el efecto es que tenemos un gradiente de concentraciones solamente en esta dirección, ¿no? No hay mezclas hacia los lados, no hay mezclas hacia atrás, todo es en una sola dirección, el flujo de líquido es siempre en una sola dirección, y bueno, esas son las características del reactor de flujo pistón. En el caso de los reactores, bueno, por último, está el reactor continuo de flujo mezclado. En nuevamente vamos a considerar que es un reactor de mezcla completa, de mezcla perfecta, que el reactor está perfectamente mezclado, que no hay diferencias de concentración, que no hay diferencias de temperatura, que no hay diferencias de pH. Todo está perfectamente homogéneo, es un reactor homogéneo. En este caso va a haber una corriente de entrada y una corriente de salida. La corriente de entrada pues va a ser sustrato nuevo, medio de cultivo nuevo, y en la corriente de salida va a haber
medio de cultivo o sustrato residual que nos alcanzó a convertir, y va a haber también biomasa, y va a haber, en caso de que sea un cultivo celular o microbiano, y va a haber también producto, ¿no? La concentración en la entrada siempre va a ser la misma, la concentración en la salida siempre va a ser la misma. Como es un reactor perfectamente mezclado, la concentración en la corriente de salida de sustrato, producto y biomasa va a ser exactamente la misma que en el interior del reactor. Pero va a ser menor la concentración de sustrato con respecto a la entrada. Aquí lo que dice el modelo lo que nos va a decir es que cada gotita que va entrando aquí de la alimentación se mezcla perfectamente con el resto del reactor. Cada gotita, si nosotros vamos siguiendo una gotita desde aquí hasta desde que entra, ¿no? Hasta que sale, pues la gotita va a moverse, ¿no? Se va a desplazar por todo el reactor porque está perfectamente mezclado y va a salir. Y este tiempo que pasa la gotita dentro del reactor, el sustrato entra en contacto con el biocatalizador. Puede ser una enzima, o puede ser un microorganismo, o puede ser un biofilm. Pero bueno, entra en contacto el sustrato con el biocatalizador, y entonces durante todo este tiempo que pasa en contacto, el sustrato se va convirtiendo en producto y en biomasa, ¿no? En caso de que sea una fermentación o cultivo celular. Entonces, lo que nos dice, o la simplificación, la consideración que hace el reactor continuo de flujo mezclado, es que esto está en estado estacionario. Que el tiempo también, otra de las consideraciones es que el tiempo de residencia de cada una de estas gotitas es idéntico, es decir, cada gotita que va entrando al reactor pasa exactamente el mismo tiempo que cualquier otra gotita que va entrando. Estas suposiciones o estas simplificaciones, pues, a lo mejor en un reactor pequeño están cercanas a cumplirse, pero en un reactor grande, ninguna de estas suposiciones que estamos haciendo aquí son reales, ¿no? ¿Por qué? Porque las mezclas no son perfectas, porque va a haber zonas con mayor concentración de sustrato, zonas con menor concentración de sustrato, zonas con mayor temperatura, con menor temperatura. Si nosotros tenemos un tubo de este tipo, es inevitable que haya mezclado lateral y que haya retromezclado. Los flujos no van a ser siempre laminares, ¿no? Va a haber turbulencia dentro de esto. Entonces, las cosas no van a pasar exactamente en un reactor real. Entre más grande sea el reactor real y entre más complejo sea el sistema, pues más se va a alejar de la teoría del reactor ideal. Pero bueno, esto es un primer acercamiento al tratamiento matemático de este tipo de reactores. Entonces, vamos a considerar de aquí en adelante, al menos por esta primera unidad, a todos los reactores como reactores ideales. Hay reactores intermitentes, completamente mezclados, hay reactores de flujo pistón y hay reactor continuo completamente mezclado, ¿no? Entonces, serían los tres tipos de reactores ideales. Este primer reactor, pues, se parece mucho a los reactores de tanque agitado en lotes que vimos en la clase anterior. Este reactor se parece mucho o representa bastante cercano el comportamiento de los reactores de lecho, los de lecho empacado, los de lecho fluidizado, se comportan más o menos como un reactor de flujo pistón. Y este reactor continuo, pues también se parece mucho a un reactor de tanque agitado, pero que funciona en el modo continuo, ¿no? Tanto el reactor intermitente como el reactor de flujo mezclado pueden ser un reactor de tanque agitado, como los más comunes, ¿no? que hemos visto en clases anteriores, pero también puede ser algún otro tipo de reactor que permita el mezclado. Por ejemplo, el reactor de columna de burbujeo o el reactor de tipo Ehrlich se pueden comportar o se pueden representar por este tipo de reactores, ¿no? El reactor intermitente y el reactor perfectamente mezclado, y el reactor continuo perfectamente mezclado, dependiendo del modo de operación. Entonces, esos serían los reactores que vamos a ver. Cada uno de ellos tiene una ecuación de diseño que relaciona la concentración con la velocidad de reacción, y que una vez que lo integramos podemos calcular
calcular ya sea el tiempo de reacción que requerimos para llegar a cierta concentración de sustrato o la tasa de alimentación, la tasa de dilución, perdón, que debemos de aplicar en el caso de los reactores continuos, ¿no? La tasa de dilución que debemos aplicar para alcanzar cierta concentración también de sustrato en la salida. Entonces, vamos a ver los casos. Bueno, estos son algunos conceptos, principios importantes que debemos de conocer antes de entrar en el estudio de los reactores ideales. El primero de ellos es la conversión. La conversión XS, bueno, puede ser solamente X. XS significa conversión de sustrato. La conversión es una manera de representar el consumo del sustrato, ¿no? Cuánto sustrato se ha consumido. Se puede calcular de la siguiente manera, como el número de sustratos, el número de moles iniciales de sustrato menos el número de moles finales de sustrato entre el número de moles iniciales, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un número que va de 0 a 1, en donde 0 significa que no se ha consumido nada de sustrato y 1 significa que todo el sustrato se consumió. Si aquí NS es igual que NS0, pues NS0 menos NS0 va a ser 0, ¿no? Entonces la conversión, si la concentración de mol, la cantidad de moles de sustrato al final del cultivo es igual que la del inicio, pues significa que no se convirtió en nada y la conversión es igual a 0. Una simplificación, otra manera de representar esto es 1 menos ns sobre ns0, ¿no? Aquí nada más está simplificado. ns0 entre ns0 es igual a 1, ns entre ns0 es igual a ns sobre ns0, ¿no? Entonces, esto es exactamente lo mismo que acá. Y bueno, entonces aquí en este caso 0 significa que nada ha reaccionado y 1 significa que todo se ha transformado, ¿no? 1 significa una conversión de 1, significa que todo el sustrato ya se convirtió. Bueno, luego va a haber, hay otro término que es el rendimiento, no lo vamos a ver aquí, pero en este caso nada más se habla sobre el consumo del sustrato, sin importar a qué producto se convierta. Cuando nosotros tenemos un sistema en donde la concentración, en donde la densidad es constante, como es el caso de la mayoría de los ejemplos que vamos a ver más adelante, nosotros podemos expresar la conversión en términos de concentración. La conversión se puede calcular como la concentración de sustrato inicial menos la concentración de sustrato final entre la concentración de sustrato inicial. Nuevamente, ¿no? Una conversión de 1 significa que todo el sustrato se consumió. CS0 menos 0 entre CS0, pues nos va a dar igual a 1. Una conversión de 0, pues significa que nada se ha convertido, ¿no? Entonces, esta es una simplificación. Esto significa exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante conocer estos términos de conversión? Pues porque más adelante las ecuaciones de diseño pues pueden ser expresados en términos de número de moles o concentración de moles o en rendimiento. Entonces, perdón, de conversión, los tres términos son correctos. Entonces, pues bueno, el cambio en la concentración de sustrato, pues es igual, o se puede expresar como la concentración de sustrato inicial por el cambio en la en la conversión, ¿no? Es otra manera de expresarlo. Para la mayoría de las reacciones biológicas, que es lo que vamos a ver en este curso, el medio acuoso, la densidad es constante o varía muy poquito, por lo tanto, podemos considerar el volumen constante y podemos utilizar estas ecuaciones. Y excepto cuando nosotros nos vamos a enfocar en la fase gaseosa, entonces la concentración probablemente ya no va a ser constante, la densidad ya no va a ser constante, entonces no podemos utilizar estas ecuaciones, tenemos que regresar a estas primeras que están en términos de moles totales, ¿no? Pero en la mayoría de los casos que nos vamos a enfocar en la fase líquida de biológicos, en la mayoría de los casos podemos considerar una
densidad constante y podemos calcular la conversión en términos de concentración. Entonces, para la mayoría de los casos, salvo que les diga alguna otra cosa, vamos a poder utilizar esta ecuación, por ejemplo. Algunos otros conceptos importantes, cuando nosotros tenemos un reactor continuo, por ejemplo, tenemos aquí un reactorcito, voy a dibujarlo por aquí. Tenemos un reactor continuo, un reactor de tanque agitado continuo, aquí esta pita. Vamos a entrar a tener una alimentación y vamos a tener una salida. La corriente de entrada se llama Fs 0 y la corriente de salida se llama FSF, que es el flujo de moles de la entrada. S0 significa de flujo, son los moles de sustrato en la entrada, moles de sustrato al final o en la salida, en el efluente. Va a tener una alimentación igual a B0, va a tener una salida igual a BF. La concentración en la entrada va a ser CS0, la concentración inicial, ¿no?, en la alimentación de sustrato, y va a tener una concentración de sustrato en la salida CSF. Como les mencionaba, si el reactor es un reactor ideal, pues bueno, la concentración aquí va a ser concentración de sustrato, y esta concentración de sustrato va a ser igual que en la salida. Si no hay cambios en la densidad, el flujo volumétrico de entrada va a ser igual al flujo volumétrico de salida. Y, y si no hay acumulación, bueno, aquí sí hay diferencia. El flujo de moles de sustrato de entrada y de sustrato de salida, estos sí van a ser diferentes, pero la concentración de sustrato en el interior del reactor y en la salida van a ser iguales, y la entrada, el flujo volumétrico en la entrada y el flujo volumétrico en la salida van a ser iguales, ¿no? Entonces, aquí vamos a representar el flujo de moles de entrada como Fs en general, o Fs0 cuando hablemos del flujo de moles en la entrada. Fs0 entonces son moles de sustrato alimentados entre unidad de tiempo, ¿no? Puede ser por minuto, por hora, por día, ahí dependiendo, por segundo, dependiendo de las unidades que queramos utilizar. El flujo volumétrico por unidad de tiempo, lo vamos a representar como una V minúscula. El flujo volumétrico serían, por ejemplo, metros cúbicos de alimentación, metros cúbicos de sustrato por unidad de tiempo, pueden ser por minutos, por horas, por días, etcétera. B0 es el flujo volumétrico en la entrada, ¿no? ¿Cuántos metros cúbicos o cuántos litros están entrando por unidad de tiempo? Entonces, tendríamos Fs0, moles de sustrato alimentados por tiempo, y B0, metros cúbicos de fluido, metros cúbicos de del flujo de entrada por tiempo. Entonces, si nosotros dividimos estas corrientes Fs0 entre B0, es decir, el flujo molar de entrada con el flujo volumétrico de entrada, vamos a tener Fs0 entre B0, vamos a tener moles alimentados de sustrato entre metros cúbicos de fluido que entra en el reactor. Esto es igual a la concentración de sustrato en la entrada. Esto nos va a servir. Fs0 entre B0 es igual a CS0, ¿no? Entonces, si nosotros dividimos el flujo másico en la entrada entre el flujo volumétrico, perdón, el flujo molar en la entrada entre el flujo volumétrico, nosotros vamos a tener como resultado la concentración de sustrato en la entrada. CS0 es entonces la concentración de sustrato en la alimentación. Otro término importante es el tiempo de residencia hidráulico. Tiempo de residencia hidráulico se calcula como el volumen del reactor dividido entre el flujo volumétrico. Si nosotros dividimos, en este caso dividimos, por ejemplo, los metros cúbicos del reactor entre el flujo volumétrico de entrada, es cuánto alimentación le estamos metiendo al reactor. Siempre hay que considerar, ¿no?, que lo mismo que entra es lo mismo que sale en términos volumétricos y en términos de masa. Entonces, en la entrada va a ser metros cúbicos
por tiempo. Entonces, este tiempo de residencia hidráulico, o esto por ejemplo, va a ser metros cúbicos por hora, por ejemplo. Entonces, si nosotros dividimos el volumen del reactor entre el flujo de alimentación, flujo volumétrico de alimentación, esto nos va a quedar en unidades de tiempo. Este tiempo, estas horas o días o segundos o minutos, de acuerdo a las unidades que hayamos utilizado, es el tiempo que pasa, se recuerdan por acá lo que decíamos en el reactor ideal. En el reactor ideal decíamos que la gotita entra al reactor, pasa, recorre todo el reactor, idealmente recorre todo el volumen del reactor y sale por el efluente. El tiempo de residencia es el tiempo promedio que dura esta gotita dentro del reactor. Entonces, si nosotros tenemos un reactor grande y tenemos si el valor de V, volumen, no confundir, V mayúscula es el volumen del reactor, V minúscula es el flujo volumétrico. Si nosotros tenemos un reactor muy grande y el flujo es muy pequeño, entonces el tiempo de residencia hidráulico va a ser muy largo y se van a alcanzar conversiones muy altas generalmente. Si nosotros tenemos un reactor pequeño y un flujo muy alto, un flujo volumétrico muy alto, entonces vamos a tener un tiempo de residencia hidráulico pequeño y seguramente la conversión pues va a ser baja. Entonces, este término de tiempo de residencia hidráulica es algo muy importante en el diseño del reactor, ¿no? Porque nos relaciona el volumen del reactor con el flujo de entrada o de salida. Esta es el flujo que le podemos alimentar. Entonces, si nosotros conocemos el tiempo de residencia hidráulico necesario para, para alcanzar cierto grado de conversión, pues entonces con esto podemos decidir, por ejemplo, el volumen del reactor que necesitamos o el flujo de alimentación que le podemos meter. Si nosotros ya tenemos el reactor, nosotros lo que vamos a decidir es el flujo de alimentación o la tasa de dilución. Si nos, tenemos un objetivo, ¿no? De producir cierta cantidad de producto, de transformar cierta cantidad de sustrato por unidad de tiempo y no tenemos el reactor, entonces con esto vamos a calcular el volumen del reactor que necesitamos para poder producir esta cantidad para poder obtener esta cantidad de producto. Entonces, esto es algo muy importante, hay que tenerlo en mente. Si lo juntamos con esta parte que habíamos hecho antes, ¿no? Que B0, FS0 entre B0 es igual a CS0, aquí podemos despejar, ¿no? B0 es igual a FS0 entre CS0. Esto lo podemos meter aquí en esta ecuación, lo podemos sustituir aquí y nos queda que el tiempo de residencia, otra manera de calcular el tiempo de residencia hidráulico es el volumen del reactor por la concentración de sustrato en la entrada por el flujo másico, perdón, el flujo molar en la entrada. Es otra manera de calcular el tiempo de residencia y esto lo vamos a utilizar un poquito más adelante. Y pues bueno, esto va a quedar en moles, metros cúbicos, por moles, por metro cúbico, se van a eliminar los metros cúbicos, los moles se van a eliminar con los moles y nos va a quedar en unidades de tiempo, ¿no? ¿Y cuáles unidades de tiempo? Pues las que hayamos utilizado aquí para el flujo volumétrico. El flujo volumétrico puede estar con el flujo molar, puede estar en moles por hora, o moles por minuto, o moles por segundo, dependiendo de cómo hayamos nosotros medido estas variables. Bueno, este es el tiempo de residencia hidráulica. Indica el tiempo promedio que permanece un elemento de volumen, una gotita, en el reactor. Entonces, idealmente todas las gotitas permanecen el mismo tiempo en el reactor. En la práctica esto no es así. En la práctica habrá gotitas que salen más rápido, habrá gotitas que salen más lento. Hay algo que se llama distribución de tiempos de residencia, que es ese de tiempos de residencia hidráulico, que es como se comportan los reactores reales. Pero bueno, para términos del análisis de un reactor, lo más sencillo es considerar su operación como un reactor ideal. Ya después, en la práctica, pues vamos a ver que el comportamiento de un reactor real difiere un poquito de un reactor ideal. Entonces, cada tipo de reactor, cada tipo de reactor ideal
tiene su propia ecuación. Estas ecuaciones provienen del balance de materia del reactor. Vamos a ver aquí, no sé si alcancemos a ver los 3 tipos de reactores, pero al menos vamos a avanzarle. Esto es la ecuación, esta es la deducción de la ecuación de diseño de un reactor por lote. Un reactor por lote, pues ya sabemos, es un sistema cerrado, idealmente no tiene entradas, no tiene salidas. Ya vimos cuando vimos los tipos de reactores que en realidad sí puede haber pequeñas entradas y pequeñas salidas, pero para fines del análisis del reactor, de un análisis pues más sencillo, un análisis matemático más sencillo, vamos a considerar que no hay entradas, no hay salidas, solamente hay una transformación del medio de cultivo que hay dentro del reactor, o del medio de reacción que hay dentro del reactor. Entonces vamos a aplicar un balance de materia. Nos dice, el balance de materia para un reactor sería las entradas menos las salidas es igual a la acumulación menos la desaparición. Si hablamos en términos de sustrato, es entrada de sustrato, el sustrato que entra al reactor menos el sustrato que sale, es igual a el cambio de concentración de sustrato dentro del reactor menos el consumo del sustrato, ¿no? Entonces va a haber entradas, puede haber entradas, puede haber salidas, puede haber consumo del sustrato. Aquí en este caso el sustrato se consume, no se produce, y la acumulación se refiere al cambio en la concentración de sustrato a través del tiempo. Entonces, si estamos hablando de un reactor en lote, no hay entradas, no hay salidas, y esta ecuación, este balance se va a simplificar, ¿no? La desaparición es igual a la acumulación. La desaparición se refiere a la velocidad de pérdida del reactivo debido a la reacción biológica, es decir, el consumo del sustrato, esta tasa de consumo del sustrato que estuvimos viendo en ingeniería de fermentaciones dentro del elemento de volumen, que es una gotita. Vamos a hacer el análisis para una gotita, y la acumulación es velocidad de acumulación del reactivo, en este caso sustrato, en el elemento de volumen o gotita. Entonces, aquí aquí no va a haber entradas y no va a haber salidas, pero va a haber consumos de sustrato y va a haber cambio en la concentración de sustrato. Entonces, vamos a ver de dónde podemos sacar esto. En este caso, los moles o la velocidad de desaparición del sustrato es la tasa de consumo de sustrato. Esto lo podemos obtener de nuestros conocimientos previos, ¿no? De cinética de reacciones, cinética de reacciones químicas o cinética de reacciones bioquímicas, estas reacciones biológicas, ¿no? Ya sea una reacción enzimática o un cultivo microbiano o un cultivo celular. Si recuerdan, veíamos que había una relación entre la concentración del sustrato y la tasa de consumo de sustrato, ¿no? Las reacciones biológicas generalmente son de orden cambiante. A mayor concentración de sustrato, mayor velocidad de reacción. Esto puede ser lineal durante un tiempo, pero conforme se va incrementando la concentración de sustrato, se alcanza un máximo. Generalmente son así, tanto las reacciones químicas como las reacciones, las reacciones enzimáticas, como los cultivos microbianos suelen tener este tipo de comportamiento. En un principio son reacciones de primer orden, después a concentraciones elevadas de sustrato son reacciones de orden cero, es decir, ya no dependen de la concentración de sustrato, y en medio son reacciones de orden cambiante. Entonces, generalmente ese es el comportamiento de las reacciones biológicas. Esto viene aquí, esta es la velocidad de desaparición, y la tasa de acumulación pues se refiere al cambio del número de moles por unidad de volumen, ¿no? La cambio en la concentración de sustrato con respecto al tiempo. Esto va a ser negativo, por lo tanto, la tasa, en este caso la tasa de consumo o la tasa de desaparición va a ser negativa. Esto se puede representar de la siguiente manera, ¿no? La tasa menos RS, es decir, la tasa de consumo de sustrato, es igual al cambio de concentración de sustrato con respecto al tiempo. Si nosotros queremos conocer el tiempo necesario
para partir de una concentración a otra, lo que tenemos que hacer es integrar esta ecuación. Despejamos el tiempo, vamos a pasar dt para acá, ¿no? dt es igual al cambio de concentración de sustrato entre Rs. Y si queremos nosotros calcular el tiempo necesario para alcanzar cierto grado de conversión, pues integramos desde tiempo igual a 0 hasta tiempo, hasta tiempo, o desde 0 hasta el tiempo que nosotros necesitamos para llegar a ese grado de conversión, y vamos a integrar desde la concentración 0 hasta la concentración final, ¿no? Entonces, CS0, CSF, vamos a integrar desde aquí hasta acá. Entonces, la ecuación de diseño para un reactor por lote, para un reactor, por ejemplo, de tanque agitado en lote, va a ser esta. T es igual a la integral de DCS, de la diferencia, el cambio de la concentración de sustrato, entre RS, que es la concentración, la tasa de consumo de sustrato. Ahora, esto no lo podemos integrar así nada más, ya que RS no es una constante, como vemos acá. RS es una variable que depende de la concentración de sustrato. Entonces, si la concentración de sustrato es una variable y RS es una variable que depende de esta variable, no la podemos integrar así nomás, sino que tenemos que conocer cuál es la relación entre la tasa de consumo de sustrato y la concentración de sustrato. Entonces, aquí si nosotros queremos conocer para cada caso específico, ¿no? Para cada reacción, si es una reacción de primer orden, si es una reacción de tipo Michaelis-Menten, si es una reacción de Monod, por ejemplo. Entonces, tenemos que establecer cuál es la relación entre la tasa de consumo de sustrato y la concentración de sustrato. Entonces, esta no la podemos resolver así nada más, sino que la vamos a resolver dependiendo de cada caso, vamos a resolver la ecuación para cada caso específico. Y bueno, de esto vamos a estar hablando a partir de la próxima sesión, yo creo, de mañana. Entonces, si nosotros graficamos, como generalmente se grafica esta ecuación de diseño, es algo así. Si nosotros graficamos el recíproco de la tasa de consumo de sustrato con respecto a la concentración de sustrato, vamos a ver esto, ¿no? Si nosotros graficamos la tasa de consumo de sustrato con respecto a la concentración de sustrato, vamos a ver una curva de este tipo. Si nosotros tenemos el recíproco, el 1 entre menos RS, lo graficamos contra la concentración de sustrato, vamos a ver que este valor va a ser pequeño a una concentración de sustrato baja, alta, y a una concentración de sustrato baja, pues va a ser cada vez mayor. Y esta curva, si nosotros le seguimos, esto va a crecer generalmente de esta forma. Va a ser cada vez más para arriba, más para arriba, más para arriba, ¿no? Entonces, si nosotros, una manera de calcular el tiempo de reacción para alcanzar cierto grado de conversión, nosotros lo podemos integrar, así como aquí, numéricamente, o podemos gráficamente el seleccionar, el integrar el área bajo la curva, ¿no? Una manera de ver el tiempo de reacción, una manera de ver esta ecuación de diseño para el reactor de lote, dice que el tiempo de reacción es igual a el área bajo la curva de esta línea. Entonces, si nosotros queremos una conversión pequeña, empezamos con una concentración alta de sustrato y queremos, por ejemplo, que llegue hasta esta concentración, pues el tiempo, perdón, aquí, el tiempo va a ser igual a el área bajo esta curva. Si nosotros queremos una mayor conversión, por ejemplo, lo queremos llevar hasta esta concentración, que es una concentración más baja, pues el área bajo la curva va a ser más grande. Y si nosotros queremos llevar a una concentración muy baja, a una conversión muy alta, una conversión muy alta, una concentración de sustrato muy baja, pues el tiempo de reacción va a ser mucho mayor, ¿no? Esto no es una relación lineal. Entonces, esta es una manera de ver la ecuación de diseño. Lo podemos ver como una ecuación o lo podemos ver como un gráfico en donde nos dice que el tiempo de reacción es igual a el área bajo la curva, ¿no? De este gráfico de 1 entre RS contra la concentración de sustrato. Esta es la ecuación de diseño del reactor. Eso también lo podemos expresar en términos de conversión.
Entonces, para un diseño por lote, pues el tiempo de reacción es igual a la integral de el cambio de concentración de sustrato con respecto a o entre la tasa de consumo de sustrato. Esta es una integral definida desde la concentración inicial de sustrato hasta la concentración final de sustrato. O también lo podemos ver como la integral del cambio de la conversión con respecto a la tasa de consumo de sustrato, ¿no? Desde la conversión inicial hasta que normalmente es cero, ¿no? Normalmente empezamos con una conversión de cero y terminamos con una conversión de XS o XSF, ¿no? Entonces, de estas dos maneras se pueden ver. Estas ecuaciones se tienen que integrar de acuerdo al tipo de reacción. No es la misma fórmula, no es la misma ecuación que vamos a obtener, por ejemplo, para una reacción de primer orden, para una reacción de segundo orden, para una reacción enzimática o para un cultivo microbiano. Vamos a obtener diferentes ecuaciones, diferentes fórmulas para cada caso, debido a la diferente relación que hay entre la tasa de consumo de sustrato y la concentración la tasa de consumo de sustrato y la concentración de sustrato. Y gráficamente lo vamos a ver así, ¿no? En términos de concentración de sustrato, pues el tiempo de fermentación, el tiempo de reacción es el área bajo esta curva. En términos de conversión, pues vamos a iniciar con una conversión de cero y vamos a terminar con una conversión cada vez más grande, y aquí va a ser algo parecido, ¿no? Si nosotros queremos llevar sistema, reactor hasta una conversión de 1, pues esto va a crecer como exponencialmente, ¿no? Entonces cada vez va a ser más y más y más tiempo. ¿En qué se traduce esto? Pues una conversión, al principio convertir el sustrato es muy rápido, pero conforme nos vamos acercando a la conversión equimolar, ¿no? A la conversión cuantitativa del sustrato en producto, esto cada vez va a ser más y más y más lento. ¿Por qué? Porque si regresamos acá a este grafiquito que hicimos, a concentraciones bajas de sustrato, las tasas de consumo son generalmente muy pequeñas, ¿no? Entonces, a lo mejor llevar convertir el 90% del sustrato va a ser algo relativamente rápido, pero a lo mejor el 5% que nos falta o el 10% que nos falta, pues va a ser mucho más tiempo lo que necesitamos, porque vamos a estar en este rango de concentraciones bajas, ¿no? Entonces, lo que pasa con las reacciones biológicas es que empiezan muy rápido o llega un momento en que son muy rápido, pero conforme se van acercando a la conversión total, pues ya cada vez son más lentas, se van haciendo más y más lentas, y alcanzar una conversión cercana a 1, pues es cada vez más lento y cada vez más costoso. En el caso del reactor de flujo continuo, pues aquí vamos a tener otro comportamiento, ¿no? Vamos a tener un reactor en donde hay entradas y hay salidas. La entrada del reactor va a ser, la vamos a definir como el flujo. Vamos a tener un flujo molar Fs0, y va a haber un flujo de salida, flujo molar de salida Fs F, ¿no? Este es los moles que entran de sustrato y estos son los moles totales que salen. Entra un flujo volumétrico B0 y sale un flujo volumétrico BF. Si no hay cambios de densidades, si la densidad es la misma en la entrada, en el reactor y en la salida, BF, el flujo de entrada, el flujo de salida, perdón, es igual a B0, que es el flujo de entrada. Aquí no va a haber un tiempo de reacción como tal, sino va a haber un tiempo de residencia. Es decir, este reactor va a estar alimentándose continuamente y va a estar extrayéndose el producto de manera continua, y no va a haber como un tiempo inicial y un tiempo final. Lo que va a haber es un tiempo de residencia que es igual al volumen del reactor entre el volumen de la alimentación, ¿no? Ese es el tiempo de residencia, y que es el tiempo que va a durar la gotita dentro del reactor. Va a haber una concentración de sustrato en la entrada, CS0, y en la salida va a haber
una concentración de sustrato CSF. En el reactor, dentro del reactor, aquí vamos a asumir que el reactor está perfectamente mezclado, que la composición es la misma en todo el volumen del reactor. Entonces, aquí va a tener una concentración de sustrato y una conversión de sustrato. Y esta B es el volumen del reactor. Si la densidad es constante, si el volumen es constante, si la entrada y la salida, el flujo volumétrico de entrada y salida es el mismo, entonces esta concentración de sustrato final pues, va a ser igual a la concentración de sustrato dentro del reactor. La conversión al final, XS, va a ser igual, XSF va a ser igual a XS. XS0 va a ser igual a 0, es decir, al inicio la conversión es de 0, al final pues va a ser la misma conversión que vamos a tener aquí dentro del reactor. Es decir, ¿esto qué significa? Que el flujo de moles que entran y que salen, pues no van a ser los mismos, ¿verdad? Porque va a entrar más sustrato y va a salir menos sustrato. Pero si la densidad se mantiene constante, el flujo volumétrico que entra y que sale va a ser el mismo. Aquí van a estar entrando, por ejemplo, si entran 10 litros por minuto, pues van a salir 10 litros por minuto, ¿verdad? Porque para que no haya acumulación de volumen. La concentración de sustrato que entra, pues va a ser diferente a la concentración de sustrato que sale, pero la concentración de sustrato que sale va a ser igual que la concentración de sustrato en el seno del líquido. En la entrada, el sustrato, pues no se ha convertido, el sustrato es completamente sustrato, entonces el grado de conversión es de 0. Dentro del reactor una parte del sustrato se va a consumir, va a haber un grado de conversión y este grado de conversión va a ser el mismo que en la corriente de salida. Con todo esto, pues podemos llegar a un balance de materia que nos va a conducir a la ecuación de diseño del reactor de Pino. Aquí nos dice entrada menos salida es igual a acumulación menos desaparición. Este es el balance de materia para el reactor. En este caso, sí hay entradas, sí hay salidas y hay desaparición. La entrada, pues es este flujo que entra, ¿no? Es este flujo de entrada. La salida, pues es el flujo que sale. La acumulación, si estamos en un estado estacionario, esto va a ser igual a 0. No va a haber aquí acumulación de materia, siempre va a haber exactamente lo mismo. Ojo, no significa que la composición dentro del reactor sea la misma que en la entrada o que la composición de la salida sea igual que en la entrada, sino que una vez que se alcanza el equilibrio, la concentración de las especies aquí dentro del reactor y el volumen del reactor siempre van a ser el mismo. La desaparición, pues, se refiere a la tasa de consumo de sustrato, ¿no? RS por B, si lo queremos en moles totales. Entonces, esta sería la ecuación simplificada. Salida es igual a entrada más desaparición, ¿no? Entonces, aquí despejamos, la salida la pasamos restando, la desaparición la pasamos sumando. La salida, los moles de sustrato en la salida es igual a los moles de sustrato en la entrada más los moles, más la desaparición de los moles, ¿no? Entonces, aquí lo lógico es que la concentración de sustrato o la cantidad de moles de sustrato que salen del reactor sean menos que los que entran, ¿no? Ya que esta desaparición o la tasa de consumo va a ser negativa, ¿no? Entonces, vamos a ver cada caso. La salida se puede representar de varias maneras. La manera más fácil de representarlo, si no hay cambios de densidad, lo vamos a representar como la cantidad de moles de sustrato que salen es igual a FSF. Es el flujo de moles de sustrato en la salida. O también lo podemos representar como la concentración de sustrato en la salida por el flujo volumétrico. Aquí podemos poner BF o podemos poner B0. Estamos considerando que no hay cambios de densidad, entonces vamos a considerar aquí que la concentración de sustrato en la salida pues es diferente que en la entrada, pero el flujo volumétrico de la salida es igual que el de la entrada, ¿no? Entonces aquí tenemos esta simplificación, ¿no?
la salida es igual al flujo volumétrico de entrada o de salida por la concentración de sustrato en la salida. La entrada, pues es igual, aquí hay un error, aquí vamos, o sea, no está siguiendo el mismo nomenclatura, nos dice aquí, el flujo de moles, el sustrato que entra al reactor es igual a F, S0, es decir, el flujo de moles que entran al reactor, y esto es igual a la concentración de sustrato en la entrada por el flujo volumétrico de entrada. Y finalmente el otro término sería la desaparición, es igual a menos RS, esto es la tasa de consumo de sustrato, que tiene signo negativo porque la concentración del sustrato disminuye a lo largo de la reacción, ¿no? La concentración del sustrato, el sustrato se consume, no se acumula, entonces por eso tiene un signo negativo, por el volumen. Esto menos RS nos daría en moles de sustrato por unidad de volumen por tiempo. Entonces, al multiplicar, por ejemplo, moles por metro cúbico por segundo, por ejemplo. Al multiplicarlo por el volumen, el factor volumétrico se va a eliminar y nos va a quedar en moles totales por unidad de tiempo, ¿no? Entonces, este flujo volumétrico de entrada va a quedar, este flujo molar de entrada va a quedar en moles por segundo, o moles por minuto, o moles por hora, y el flujo de salida va a quedar en las mismas unidades, moles por segundo, moles por minuto, o moles por hora, y la tasa de conversión de desaparición del sustrato, pues también tiene que quedar, ¿no?, en moles por unidad de tiempo. Entonces, estas serían las entradas, las salidas y la desaparición. Haciendo el balance de materia, quedaría, sustituyendo acá, quedaría la concentración de sustrato en la salida por el flujo de alimentación es igual, estoy sustituyendo esto aquí, es igual a la concentración de sustrato en la entrada por el flujo volumétrico en la entrada, menos RS sobre B, que es la tasa de consumo de sustrato por el volumen del reactor. Esto lo podemos despejar y simplificar. Podemos poner menos RSB, esto, y esto lo pasamos para acá, restando, es igual a B0, podemos factorizar, B0 que multiplica a C SF, la concentración de sustrato en la salida, menos la concentración de sustrato en la entrada. Y si nosotros pasamos dividiendo P0 para acá y menos RS para acá, nos va a quedar así. B entre B0, el volumen del reactor entre B0 es igual a CSF menos CS0 entre menos RS. Y si regresamos a la definición que habíamos marcado por acá, tau es igual, el tiempo de residencia es igual al volumen entre el flujo de alimentación, ¿no? B entre B0 es igual al tiempo de residencia. Entonces, esto lo podemos igualar al tiempo de residencia. Entonces, la ecuación de diseño para el reactor de flujo continuo es igual a tau. Tau es igual a la concentración de sustrato en la concentración de sustrato en la salida menos la concentración de sustrato en la entrada entre menos RS. Entonces, esta sería la ecuación de diseño. Es diferente a la ecuación de diseño del reactor de flujo, al reactor perfectamente mezclado. Básicamente lo que nos dice,
por aquí me faltó algo. Aquí es por la concentración de sustrato. Básicamente lo que nos dice este análisis, esta ecuación, es que en el caso del reactor de flujo mezclado, el reactor continuo de flujo mezclado, si nosotros graficamos 1 sobre R menos RS contra la concentración de sustrato, pues nuevamente vamos a encontrar este comportamiento, ¿no? A una concentración de sustrato baja, perdón, alta, la tasa de reacción va a ser alta y el recíproco va a ser bajo, o una concentración de sustrato baja, la tasa de reacción va a ser baja, perdón, sí baja, y el recíproco va a ser alto. Si nosotros queremos llevar este reactor, llevarlo a una conversión baja, pues entonces el tiempo de residencia, perdón, la tasa de reacción va a ser alta, relativamente alta, porque la concentración del sustrato es alta. Pero si nosotros queremos convertir la mayor parte del sustrato, tenemos una conversión alta del 99.9%, pues esto se va a ir haciendo cada vez más grande, más grande, más grande, más grande. Y bueno, lo que nos dice la ecuación de diseño es que el tiempo de residencia lo vamos a calcular ahora ya no midiendo el área o ya no integrando el área bajo la curva, sino va a ser de una manera más sencilla, como el producto de el recíproco de la tasa de reacción a la concentración de sustrato final por la diferencia de concentraciones de sustrato inicial y final. Es decir, aquí ya no vamos a medir el área bajo la curva, sino vamos a calcular el área de este rectángulo. Entonces, esta ecuación ya no hay necesidad de integrarla, o no es muy complicado integrarla, ya está integrada, solamente necesitamos aquí introducir la tasa de reacción, la ecuación que nos defina la tasa de concentración, la relación entre la concentración de sustrato y la tasa de reacción, pero ya no necesita integrarla, ¿no? El calcular el tiempo de residencia en un reactor de flujo continuo es más sencillo que calcular el tiempo de reacción en un reactor de flujo, perdón, en un reactor de discontinuo. Entonces, tenemos esta ecuación, tenemos ya una ecuación que nos dice, nuevamente esto lo podemos expresar de dos maneras, lo podemos expresar como una, como concentraciones de sustrato, la relación entre la tasa de reacción y la concentración de sustrato, o la relación entre la tasa de reacción y la conversión, y nuevamente, como en el caso del reactor discontinuo, pues va a tener una forma como de espejo, y la diferencia es que aquí, para calcular el tiempo de residencia, lo que vamos a hacer no es medir el área bajo la curva, sino medir el área de este rectángulo. Entonces, solamente tenemos que encontrar cuál es la tasa de reacción a esta concentración de sustrato, la concentración de sustrato que nosotros queremos tener en el reactor, y ya con eso podemos calcular fácilmente el tiempo de residencia que necesitamos para nuestro reactor. En ambos casos lo que vamos a calcular es el área del rectángulo, ya no el área bajo la curva. Y finalmente tenemos la ecuación de diseño del reactor de flujo pistón. Como les mencionaba, ahorita estamos viendo las ecuaciones de diseño generales para cada uno de estos tipos de reactores, pero después vamos a ver para casos específicos. Por ejemplo, ¿cómo calcularíamos esto para una reacción enzimática? ¿Cómo calcularíamos el tiempo de residencia para una reacción enzimática si, por ejemplo, tenemos la enzima está atrapada dentro de un soporte y hay un efecto, por ejemplo, de difusión importante, ¿no? Una limitación por transferencia de masa. O cómo calculamos el tiempo de residencia si ya no es un proceso enzimático, sino es un cultivo microbiano. Entonces, para cada uno de los casos específicos, pues vamos a tener que calcular una ecuación de diseño específica para cada caso que vamos a poder ver, ¿no? Para cada tipo de reactor, para cada tipo de proceso, ya sea enzimático, microbiano o de qué tipo sea reacción química. Estas mismas ecuaciones de diseño se utilizan para los reactores químicos.
Entonces, en el reactor químico es un poquito diferente el análisis. Aquí vamos a tener un flujo de alimentación, un flujo de alimentación de sustrato, un flujo de salida, en donde pues obviamente la concentración de sustrato va a ser menor. La concentración de sustrato en la entrada es CS0, la concentración en la salida es CSF. La concentración de sustrato a lo largo del reactor va a ser variable, va a ser mayor en la entrada, menor en la salida y va a haber un gradiente de concentración a lo largo del reactor. La conversión a la entrada del reactor es igual a 0, la conversión a la salida pues va a ser diferente a 0, y en los puntos intermedios también va a ser diferente. Va a haber un flujo de entrada, B0, va a haber un flujo de salida, BF, que si no hay cambios de densidad pues va a ser exactamente el mismo. Aquí también vamos a aplicar un balance de materia. Entradas menos salida es igual a acumulación más desaparición. En este caso, si hablamos de un estado estacionario, que es el caso de los reactores ideales, vamos a considerar que no hay acumulación de materia en el reactor. Hay entradas, hay salidas y hay desaparición, pero no hay acumulación de materia dentro del reactor. Eso es parte de las características de un reactor ideal. El flujo de salida, pues es FS, el flujo de entrada, va a ser, ok, aquí el análisis ya no se hace para todo el reactor, el análisis se hace para una fracción, un fragmento del reactor, en donde la concentración de entrada es FS y la concentración de salida es FS más DFS, es un pequeño cambio. Este es un elemento infinitesimalmente pequeño. Entonces, vamos a hacer el análisis considerando que hay un pequeño volumen en donde entra una cantidad de sustrato y sale una concentración, una cantidad de sustrato un poquito menor. Entonces, aquí el análisis se hace de la siguiente manera. Aquí es FS más DFS. DFS va a ser negativo. La entrada es igual a FS. Entonces el balance de materia nos va a quedar así. FS es igual a FS más DFS más menos RS, que es la tasa de consumo, por aquí ya no es el volumen del reactor, sino por este elemento de volumen pequeñito, ¿no? Entonces, FS menos FS se va a eliminar, nos va a quedar la ecuación de FS es igual a menos RS por dV. Esto lo integramos y vamos a tener una ecuación del siguiente tipo, ¿no? DCS, aquí dB lo pasamos para acá, nos va a quedar menos RS es igual a DFS entre dB. Vamos a considerar que el volumen es constante, pero esto es una variable. Entonces, esto lo podemos pasar a menos RS es igual a DCS, nada más. Lo integramos y nos va a quedar de la siguiente manera, ¿no? Cuando lo integramos nos va a quedar el tiempo de residencia es igual a la integral del cambio de concentración de sustrato con respecto a la tasa de reacción. Y nuevamente aquí vamos a llegar a una ecuación muy parecida, bueno, idéntica a la del reactor discontinuo, en donde para integrarla necesitamos encontrar la relación que existe entre la tasa de consumo de sustrato y la concentración de sustrato. Entonces, ¿de qué depende este? Pues depende de qué tipo de reacción es. Si es una reacción de primer orden, si es una reacción de segundo orden, si es una reacción enzimática, si la enzima presenta algún tipo de inhibición, si hay algún tipo de limitación, por ejemplo, por difusión, si es un cultivo microbiano, si sigue el modelo de Monod o si sigue el modelo de Gompers. Entonces, dependiendo de la relación que haya aquí entre la concentración de sustrato y la tasa de reacción, será la ecuación que vamos a utilizar para el análisis de este tipo de reactores. Nuevamente representamos esta ecuación de diseño, lo vamos a representar de esta manera. Al tiempo de residencia, lo vamos a calcular como el área bajo la curva cuando graficamos el recíproco de la tasa de consumo de sustrato
con respecto a la concentración de sustrato. Y entre mayor sea la conversión, pues mayor será la resistencia que requerimos. Esto es bastante lógico, ¿verdad? Pero bueno, para llegar a una solución numérica, lo que tenemos que hacer es encontrar cuál es la relación entre la concentración de sustrato y la tasa de consumo de sustrato y integrar esta ecuación. Una vez integrada, entonces nosotros podemos calcular el tiempo de residencia necesario para llegar a cierto grado de conversión, ¿no? Desde la concentración inicial de sustrato hasta la concentración final de sustrato. Lo podemos representar en términos de concentraciones de sustrato o lo podemos representar también en términos de conversión. Y nuevamente, ¿no? Estas ecuaciones son igualitas a las ecuaciones del reactor discontinuo y se interpretan exactamente de la misma manera. Para calcular el tiempo de residencia, ya no es el tiempo de reacción, ahora es el tiempo de residencia. Graficamos esto y calculamos el área bajo la curva. Lo podemos hacer gráficamente o podemos hacerlo numéricamente, ¿no? Generalmente se hace de manera numérica, se integra de manera exacta esta ecuación, se calcula el tiempo de residencia de acuerdo a la relación que existe entre la tasa de reacción y la concentración de sustrato.